Con el inicio de las fiestas patrias, el mandatario estatal José Calzada Rovirosa llevó a cabo en Palacio de Gobierno la instalación de la Comisión de Indultos 2014 y la toma de protesta de los 24 integrantes. Durante este evento, el gobernador informó que dicha comisión revisará 32 expedientes de presos que buscan salir en libertad el próximo 15 de septiembre, en el marco de un acto protocolario que se realizará en el Archivo Histórico. Es un acto que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con la libertad de las personas. ¿Quiénes de aquellas personas que hoy están privados de la libertad pueden tener derecho a regresar al seno de sus familias y gozar la vida en plenitud? Los presos que buscan el indulto deben cumplir 3 condiciones importantes, entre ellas, no haber cometido delitos graves como secuestro, violación u homicidio, y para ello, la comisión se encargará de hacer el estudio y el análisis de las 32 solicitudes formuladas, cuidando las condicionantes de haber purgado más de la mitad de la pena en delitos no graves y buena conducta, entre otros. Lo anterior, para fortalecer, orientar y transparentar la facultad de otorgar indulto que posee el ciudadano gobernador de nuestra entidad. La Comisión de Indultos estará integrada por miembros de la sociedad civil, periodistas, funcionarios estatales, iniciativa privada, académicos, colegios, la Defensoría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Justicia y el Tribunal Superior de Justicia. En lo que va de la administración estatal, se han recibido 115 solicitudes del indulto, de las cuales se han aprobado 66. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Peregrino, Cuadratín, Querétaro.